Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana aquí en Enfoques, una semana más, que queremos llevarles información, noticias y además análisis. El día de hoy tenemos como invitado a Roberto Salazar. Todos sabemos que él lidera una empresa que hace análisis, hace opinión. Actualmente está en Chile, pero no deja de mirar lo que pasa en Ecuador. Con mucho interés hemos visto, Roberto, en los últimos días artículos que hablan de esperanza, que hablan de posibilidades de salida para el país. ¿Cómo evaluarlo? ¿Cómo mirarlo desde fuera? Porque a veces desde adentro nos mata la incertidumbre o las preocupaciones del día a día y a veces no vemos todo lo que ocurre en el país. ¿Qué parámetros podemos mencionar para que Ecuador piense en salir adelante y salir con fuerza? Gracias, querida Claudia. Un gusto siempre. Oye, me hiciste acuerdo de un chiste que contaba mi padre. Decía que como mi padre era medio chino, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice árbol en chino? Se dice ta. ¿Y cómo se dice bosque? Ta, 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 ta. Ya, entonces, es de esto, ¿no? Cuando tú estás desde afuera y puedes ver el bosque y no ves solamente el ta del árbol, puedes ver algunas cositas que, entre esta metralleta de malas noticias que se notan en Ecuador, como que todo el mundo está envuelto en eso, ¿ya? Pero cuando tú miras los fundamentos, yo como economista miro los fundamentos, en realidad el Ecuador está más sólido que otros países, ¿no? Yo vivo acá en Chile. Y la verdad es que el ta, 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 ta es tremendo, es una cosa horrible. Hay muertes, abordazos, encerronas, lo que está pasando con la constituyente, lo que está pasando con el gobierno, con la inflación, etcétera. Tú lo vives en el día a día. Y cuando miras Bloomberg y las pantallas y miras en el mundo, la verdad es que la inflación está súper disparada. Entonces, cuando vamos al primer fundamento para el optimismo, que es comparativamente mirar la incidencia de la inflación en el Ecuador con respecto a otros países de la región y del mundo, ahí tienes un primer elemento, ¿no? O sea, en el Ecuador, si bien han subido los precios, no es en los niveles que estás mirando. Estaba justamente hace un ratito mirando y Argentina va a terminar una inflación como de 66% anual. Eso en Ecuador es absolutamente impensable, ¿ya? Venezuela le está ganando a Argentina, pero está con 4.4% de inflación mensual, ¿ya? En el Ecuador eso ni siquiera se lo ve anual. Las expectativas de inflación en el Ecuador están por debajo del 4% anual, ¿ya? Claro que no es métrica compararse con Venezuela o Argentina, pero acá en Chile tuvimos una inflación cercana ya a 2 dígitos, 10% mensual, ¿ya? Entonces, piensa tú y a la luz de eso, cuando uno se compara con otros países como Argentina, como Venezuela, como Chile, la inflación en Ecuador, que es el mayor empobrecedor y el mayor impuesto que se paga en general desde los hogares y desde las empresas, es un elemento, ¿no? Y eso. Entonces, y es un elemento que, perdón la interrupción, Roberto, pero que las nuevas generaciones ya se olvidaron. O sea, nosotros hace el año 2000 vivíamos ese horror de comprar algo un día y al día siguiente tener que pagar el doble porque estaba dolarizado y era una locura. Pero las nuevas generaciones que ya tenemos dólares del año 2000, ya no hemos tenido inflación. Eso de pronto nos hace no ver cosas positivas, sino siempre el lado negativo, porque no recordamos lo que era vivir con devaluación e inflación, estos dos factores que eran terribles para el Ecuador. Exacto. Y si es que topas el tema de la devaluación, fíjate que es terrible para la inversión extranjera directa en un país. Y el Ecuador en eso gana también competitividad. Porque fíjate que cuando yo vine acá a Chile la primera vez en el año 1994, ¿ya? 6 años antes de que dolaricemos, ¿ya? Nosotros teníamos una inflación cercana al 30% promedio anual.
¿ya? Mientras que los países de América Latina habían tenido, nosotros el máximo de inflación que habíamos tenido en ese momento era como del 70%. Pero los otros países tenían inflaciones de 1000%. O sea, era una locura lo que había pasado en América Latina en la segunda mitad del siglo pasado. ¿Ya? La inflación se desbordó. Y veíamos cambios de monedas, el Perú cambió del sol al INT y volvió al sol, o sea, y eso la verdad nos hemos olvidado. Porque nos hemos olvidado todo ese tema. O sea, los cambios de moneda en Chile, todo lo que vivió Argentina, lo que vivió Brasil, o sea, uno ya no ve, no recuerda lo que pasaba en el siglo XX. Claro, y la política monetaria millennial en Ecuador desconoce plenamente eso. Es más o menos como mi hija que me decía alguna vez que estábamos viendo un partido de la selección de fútbol de Ecuador, me decía, pero ustedes ¿por qué sufren? Si el Ecuador siempre gana. ¿Ya? Entonces, porque no se acordaba cuando los metían 6-0. Pues. Claro, y cuando nosotros decíamos, que siempre, jugamos como nunca, perdimos como siempre. ¿Te acuerdas de eso? Era así. ¿Ya? Era entonces, así, y un poco ganar era algo rarísimo. O sea, vivimos otro país, vivimos otro momento. Entonces tú dices, el primer punto para que demuestra que el Ecuador va adelante es que continuamos con casi sin inflación. Hay un alza de precios, pero debido a factores externos como la guerra de Ucrania. Sube la gasolina, suben el trigo, suben cosas que nosotros compramos de fuera, pero al mismo tiempo es una inflación bastante pequeñita comparada con el resto del mundo. Y por otro lado, tener una moneda fuerte, no tener devaluación. Sí. ¿Qué otro factor positivo ves tú frente a la posibilidad de avanzar y salir adelante? Déjame ahondar en lo anterior, porque en realidad hay mucha tela que cortar. Podríamos quedarnos todo el programa hablando de inflación, devaluación y precios, y en realidad creo que amerita, ¿te fijas? Porque hay que estar muy conscientes de lo que tenemos en el Ecuador. O sea, por ejemplo, el tema del pan, ¿ya? Acá el pan era impensado que cueste 2.000 pesos el kilo de pan. Estás hablando de, que hace 5 años el pan estaba en 1.000 el kilo, ¿ya? Entonces es una inflación del 100% en el pan en 5 años. Es una locura, porque el pan es así como en cualquier país que tú mires la canasta básica, siempre está el pan, ¿ya? Entonces aquí esto se ha disparado, pero en Ecuador en cambio tú puedes sustituir. Eso no lo puedes hacer acá en Chile, ¿ya? No hay plátano, no hay los desayunos con arroz. No, o sea, te fijas, en el Ecuador tenemos un montón de opciones para reemplazar el pan. Haces un bolón, haces un tigrillo, qué sé yo. Te fijas, tenemos un montón de opciones, entonces no te pega tanto en la inflación. Porque pero pan igual a trigo, porque puedes comer pan de yuca y una serie de elementos que tenemos en el Ecuador que no están ligados a la harina de trigo. Sí, y muchas veces no nos damos cuenta de la riqueza que nosotros tenemos. O sea, para nosotros es natural en Quito tomarte el jugo de papaya, de mango, de tomate de árbol, etcétera. Pero cuando tú estás afuera, no hay eso. No y además podemos tomarlo todo el año. Tenemos una oferta de frutas todo el año. Entonces, en Ecuador, la seguridad alimentaria y la posibilidad de sustituir con productos de alta calidad te permite que tú puedas jugar en términos de la inflación con varios temas. De hecho, mira, ahora se está dando el tema del banano que no se está exportando, pero se lo puede consumir internamente. Entonces, hambre no vas a pasar, ¿te fijas? Y en el Ecuador no es el problema el del hambre. En cambio, en países como donde estamos nosotros, se está dando una cantidad de delincuencia y violencia por temas de hambre, no solamente por temas de narco, como es lo que está pasando en Ecuador. ¿Te fijas? Entonces, hay un tema que es muy de fondo, porque en realidad no tienes este gran disparador de crisis política, social, que acá, en cambio, sí se está dando y que le está pegando fortísimo al nuevo gobierno. Imagínate, acá en Chile el gobierno entró históricamente con una diferencia de cerca de 12 puntos entre el ganador y el segundo. Eso era histórico, ¿ya? Porque Piñera alcanzó 10 puntos de diferencia y eso también ya era histórico, porque normalmente acá en Chile la derecha y la izquierda se pelean punto a punto, ¿ya? Bueno, este presidente actual ahorita está con una popularidad de menos de 25%, que es el nivel que alcanzó Piñera recién en su segundo año, y Piñera terminó pésimo el gobierno. Entonces, esta crisis es de unas magnitudes enormes, y en Ecuador quizá estamos embebidos en un problema político de autoridades que se pelean entre ellas y utilizan esta crisis global en beneficio de lo que a ellos les interesa, que es tener la pelotita rodando en torno a ellos, en lugar de
mostrar estos elementos que son diferenciadores del Ecuador y que es lo que los inversores realmente están observando, los fundamentos. O sea, a la hora de invertir en Colombia, en Perú, en Chile, si tú tienes una devaluación muy alta, no te sirve porque se te licúa la riqueza que tú generas en ese país, ¿ya? Porque te van a subir los salarios, porque además las rentas que tú obtienes al cambiarlas a dólares ya no te sirven porque el peso de cualquier país ya no sirve. En cambio, en el Ecuador vas a tener dólares y esos dólares van a mantener su valor y al traerlo a los pesos chilenos, por ejemplo, de un inversionista, entonces él ha reservado su valor y lo ha incrementado a través del tiempo. Entonces hay un incentivo para invertir en Ecuador gracias a la no devaluación, gracias a la dolarización. ¿Y cómo lograr que ese incentivo funcione? Porque dolarizados estamos más de 20 años. Es casi mínima inflación, casi de 20 años. Claudia, es información. Es que ¿Y si cómo es que hemos nosotros visto somos que los los primeros parámetros que desde el hablamos gobierno... mal? Sí, pero ¿cómo lograr esa tranquilidad? Hemos visto que el gobierno, vamos recién en mayo, y ha sobrepasado los índices o la planificación de inversión extranjera en el Ecuador. Pero si comparo con Colombia y Perú, sigue siendo bajo. ¿Cómo lograr hacer que sea más atractivo el país? Porque lo que decíamos antes, aquí vemos, las noticias son muy complicadas, vemos el tema de inseguridad, pero si comparamos con otros países tampoco es la más grave. O sea, no es mal de Tampoco mucho es la más consuelo grave. de torpes, No, pero no estamos mal. pero es la realidad. O sea, la realidad decía Winston Churchill, decía, ¿no? Que la realidad es el peor enemigo de la izquierda, ¿sí? O del socialismo, decía él, ¿no? Y la verdad es que la realidad es el peor enemigo de cualquier totalitarismo de izquierda o de derecha o de socialista o capitalista, ¿te fijas? Y la realidad es la que hay que mostrar. Entonces hay que comunicar con fuerza la realidad. Y la gente cuando empieza a preocuparse dice, mira, lo que pasa es que en el Ecuador la corrupción, la violencia, el narco, ok, no excuses, my friend. No debes poner las excusas por delante porque en cambio, si tú miras todo lo que tienes por delante, quizá por estar tú, es como si te vas a una fiesta, ¿no es cierto? Dices, es que estoy con esta espinilla y el pelo no lo logro arreglar y el vestido. Pero de pronto tú tienes una gracia especial que te permite bailar muy bien, que te permite reír, que tener buen humor, y que ese es el Ecuador, ¿te fijas? O sea, está con espinillas, está con el pelo medio complicado, está con un vestido medio raído, pero si es que tú tienes una buena actitud ante el tema, con eso y todo, tú vas a ser popular, tú vas a ser una persona que la rompa en una fiesta, o tú vas a ser alguien, ¿no es cierto?, país, empresa u hogar que la rompa en un mercado de inversiones, en un mercado de producción, o en un mercado laboral, ¿no? Entonces yo creo que acá lo que tenemos que levantar es el ánimo. Yo conversé durante 2 semanas en Ecuador con inversionistas, con empresarios, con banqueros, con academia, con sociedad civil, con gente que conoce la letra colorada de la situación del país. Y la verdad es que todo el mundo está en chiquito, contenta y diciendo, pero oye, ¿por qué estamos ese complicados? chiquito no cuenta? ¿Por qué no sale y da alientos de esperanza, vientos de esperanza? Es de este think group que la gente no rompe porque hay una realidad social que se impone desde los medios, desde la inteligencia social, desde los políticos, que es bajar, ¿no es cierto? Porque en la crisis, en el ruido, en la situación, la gente está apagada y, bueno, los que saben, los que pueden, hacen, y los que no, se deshacen. Entonces creo que acá lo que se necesita es ponerse de acuerdo, hay que hacer más conexiones. Por ejemplo, me decía un banquero que los bancos están llenos de plata y están compitiendo por proyectos, ¿ya? Pero nadie presenta proyectos. Y hay las, ¿cómo se llaman? Estas generadoras de proyectos, las fábricas de proyectos, les dicen, oiga, llámeme en 3 meses porque en este momento estoy saturado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay, sí, pero digamos, en el artículo que tú nos compartiste, pero no hay suficiente oferta. Sí, en el artículo que tú nos compartiste y que voy a leer yo como parte del editorial que yo tengo que hacer para Telesucesos, hablas también de una materia gris, un personal capacitado y listo. Ecuador tiene decenas de miles de personas capacitadas. ¿Cómo lograr el diálogo entre las partes, las conexiones y entre todos decir, bueno, avancemos? Porque lo que falta en el Ecuador es diálogo, y un diálogo en donde la gente se escuche y no solamente escucha al otro y no se escucha a sí mismo. Claro, es que yo creo que ahí es donde finalmente
como le decía ayer al chico que me llevaba en el Uber hacia el aeropuerto, me dice, ¿y cómo le ve usted, economista? Y le digo, mira, ¿tú has visto cuando a ti te cae una bacteria o un virus? ¿Tienes fiebre? ¿Tienes vómito? ¿Tienes diarrea? ¿Tienes malestar? ¿No es cierto? La cabeza te estalla. Bueno, así es como está el Ecuador. Pero eso, lejos de ser un problema, si tú tienes defensas fuertes, se convierte en el mecanismo en el cual, sin drogas de por medio, el cuerpo, con sus propias defensas, saca esos elementos. Y obviamente se está curando. Lo que tú necesitas es poner atención al proceso de curación y obviamente llevarlo de la mano profesional para que se den esas interacciones entre los sistemas propios del cuerpo social del Ecuador, del cuerpo político del Ecuador, del cuerpo cultural del Ecuador, del cuerpo económico del Ecuador, del cuerpo ambiental del Ecuador. Entonces, si tú juntas lo político, lo ambiental, lo cultural, lo económico y lo social, haces del PACES, PACES, que es lo que el médico que se encarga de eso lo resuelve. Para mí fue una gran alegría ver que lo pusieron a Luis Verde Soto, por ejemplo, a ser parte de ese Secretaría Anticorrupción. En la Secretaría Anticorrupción, pues, y te fijas que eso ha pasado medio desapercibido. Lucho Verde Soto es un tipazo, es un nivel, digamos, altísimo de ecuatoriano que merece estar ahí y que merece que los ecuatorianos lo miren a él, lo mismo que lo miren a Juan Carlos Holguín, que hizo maravillas con este tema de lo de Ucrania, que no se ha hecho en otros países, lo mismo que hizo el vicepresidente y el equipo con el tema este de las vacunas, y nosotros no le ponemos atención a eso, y veo yo los noticieros, y pasan unas cosas en la televisión abierta que uno dice, ¿por qué? ¿Te fijas? ¿Por qué? O sea, teniendo la riqueza que tenemos nosotros, por ejemplo, lo que pasó en el colegio mío, en el colegio San Gabriel, con la obra, ¿no es cierto?, Jesucristo Superestrella, o el Día de la Madre, que fue Alberto Plaza, no sale eso en los medios. Y la gente se pregunta, ¿qué hay que hacer en Quito? Hay un montón de cosas que hacer. ¿Qué hay que hacer en el Ecuador? Hay un millón de cosas que hacer. Y nosotros estamos preocupados en la pelotita que nos tiran, ¿no es cierto?, desde Guayaquil, el triunvirato, de Correa, con Nebot, con el propio presidente a ratos, que cae en eso, y finalmente nos distraemos en eso y la delincuencia y el narco y el ni sé qué, en vez de mirar que el Ecuador tiene capital natural, capital social, tiene capital humano, tiene un montón de capitales que están allí, que es lo que le atrae a los inversionistas. Yo fui con 2 inversionistas internacionales tan fascinados del Ecuador, ¿ya? Y obviamente en julio vamos a volver por una invitación que hizo el presidente cuando vino a Chile, y estamos preparando todo y tenemos los proyectos y tenemos todas las opciones. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿por qué en la práctica, en las reuniones te va espectacular, pero en las televisiones parece todo malo? Entonces, acá en Chile han tomado mucha gente empresarial la decisión de apaga la tele abierta, apaga, ¿sí? Porque finalmente te distrae. Pero la crítica que está haciendo Roberto es muy fuerte a los medios de comunicación, y los medios de comunicación indudablemente somos muy importantes para que la población se mantenga informada. Ahora, ¿cómo lograr que las malas noticias que siempre existen, y siempre en periodismo dicen mala noticia es buena noticia porque uno gana audiencia, lograr ir combinando una serie de elementos? Mira, yo creo que ahí, si tú te fijas, lo que ha ido pasando con la televisión abierta y los medios abiertos, los diarios, etcétera, han ido perdiendo frente a los diarios de suscripción, a la televisión por suscripción. Y la verdad es que la generación de contenido es un asunto fundamental, ¿no? Y claro, la conexión con una realidad de gente que pide a gritos contenido de calidad, creo que es un asunto, pero bueno, yo, aparte de haber hecho medios durante bastantes años, no es, digamos, mi tema principal. Para mí, el contenido principal es el tema económico, es el tema de fondo en la economía, los fundamentos de precios, de cantidades, de productos, de calidades, de proyectos, de rentabilidades. Y en todo eso el Ecuador tiene muchísimo en parámetros como para mostrar indicadores
excelentes, empezando por la inflación, empezando por la reducción del déficit fiscal, empezando por las incluso subvenciones que hemos dado y que no se conocen. O sea, nadie se ha dedicado a hacer un programa de televisión en el que hable, por ejemplo, de cultura tributaria y las posibilidades de explotar en proyectos todas las subvenciones en temas culturales o en regionales, que si tú inviertes en Manabí o en Esmeraldas o que si inviertes, pero desde un lado positivo, ¿te fijas? Desde un lado de movilizar proyectos, desde un lado de conectar inversiones. Nosotros estamos haciendo eso finalmente en toda la región y en todo el mundo, porque también no vamos a decir que es solamente un patrimonio y un peculio de los medios y de la sociedad ecuatoriana. Es también acá, es también en Perú, es también en Colombia. Y cuando uno llega a mirar, esto es un tema global, porque se ha instalado en el mundo una dinámica que te bajonea, ¿ya? Y es la que yo digo en muchos de mis editoriales, es la de los hijos de Putin, ¿ya? Perdón las palabras, porque Putin es una mala palabra últimamente en el mundo, ¿sí? Pero la verdad es que hay mucha gente que está jugando ese juego, que es bastante macabro por lo que vemos nosotros en Ucrania, y uno tiene que mirar quiénes han aplaudido aquello, y afortunadamente el Ecuador no es un país que esté aplaudiendo aquello, y el Ecuador real, que gobierna, que se gobierna, que produce, no está mirando eso y no es parte de nuestra batalla. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, lo que acaba de pasar con Carlos Polit, que paga una fianza de 14 millones, chuta, uno dice, ¿qué hijo de Putin? O sea, la verdad es que, ¿cómo puede ser que alguien pague esa fianza y después salgan los otros señores y digan, yo no le conozco cuando le habían premiado? Y todo esto son hechos, te fijas, yo me responsabilizo de lo que digo. Pero no importa, porque ese tema de ahí, la justicia americana no lo va a soltar y el señor va a tener que hablar y los otros señores van a tener que responsabilizarse. Y cuando alguien que felicitó y que premió a alguien después dice que no lo conoce, eso la gente lo está mirando y eso es lo que yo digo. Pero esperamos, vómito, Roberto, diarrea, que la gente mire, espinillas, que la gente sí, mira y dice, y no se olvide. Se está curando. Exacto. Pero que no se olvide, porque hay varios temas. Pero no enfocarnos solo en eso, ¿te fijas? Porque si es que nos enfocamos en la fiebre, en el malestar, no nos damos cuenta de cuánto es el nivel en el cual las defensas quizá necesiten una pastilla que le ayude al cuerpo a salir. Y eso es la parte de los medios. Yo creo que los medios, enfocándose en esa pastilla que son los proyectos y en las inversiones, siguiendo los fundamentos de un cuerpo fuerte que ha venido caminando, que se ha venido fortaleciendo por la propia dolarización, allí es donde hay que enfocarse. O sea, en los hijos del bien, en los hijos de la paz, en los hijos del país, en los patriotas. ¿Te fijas? Y entonces, un poquito de patriotismo, ¿no? Un poquito. Patriotismo, confianza y creer en el país. El país tiene muchas cosas, como señala Roberto Salazar, para salir adelante, desde parámetros como muy baja inflación, no tenemos devaluaciones, proyecciones al futuro, recursos naturales, realmente que ni siquiera somos conscientes de toda la riqueza del Ecuador, personal humano capacitado. Con todos estos parámetros tenemos que pensar de manera positiva y, por lo tanto, entre todos, llegar a la conclusión de que la calentura, utilizando los viejos dichos, no está en las sábanas, sino solamente es temas que tenemos que ponernos de acuerdo, dialogar, avanzar y proyectarnos en un futuro que todos sabemos que puede ser mucho mejor que lo que actualmente vivimos como país. Nuevamente, gracias a Roberto Salazar, gracias, que ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en Enfoques en una semana más. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.